Aquí, en esta tierra, donde el aire triunfal de las montañas se mece entre la luz, nace el 16 de octubre de 1905 Miguel Nicolás Lira Álvarez, mejor conocido en la historia de la literatura de nuestro país como Miguel N. Lira. Hijo del doctor Guillermo Lira y de la señora Dolores Álvarez, Miguel N. Lira llevó a cabo sus estudios primarios en el Colegio Católico del Sagrado Corazón de Jesús y más tarde en el Instituto Científico del Estado. En 1910, con la sombra de la Revolución Maderista, la familia Lira Álvarez se exilia en Puebla, donde el poeta continúa sus estudios en el Colegio José María Lafragua. Días aciagos para la familia que se debatía entre la violencia del entorno y su propia nostalgia. En 1919, el poeta Lira ingresa en la Escuela Nacional Preparatoria. Tiempos victoriosos no solo para la poesía, sino también para la novela y el muralismo mexicano que ostentaba su plenitud a los ojos del mundo. Los poetas que irrumpieron en esa época fueron nada menos que los contemporáneos Javier Villaurrutia, Salvador Novo y Carlos Pellicer, entre otros de igual altura. Pero había uno en especial que iba y volvía con las alas de la provincia entre sus versos, laureado por sus lectores, amado por sus mujeres, Ramón López Velarde, que a decir del doctor José Gómez Robleda, fue el descubridor de Miguel N. Lira. Sin abandonar ni un instante su vocación de poeta, Miguel se inscribe en 1922 en la Escuela Libre de Derecho y justo al aprobar su primer año en la Escuela de Jurisprudencia, el estado de Tlaxcala publica su primer libro de versos, Tú. Esto es en 1925. Ante la aceptación de la crítica, 2 años más tarde, ofrece a su ya nutrido grupo de lectores su segundo libro de poesía, La Guayaba, libro con apreciaciones poéticas muy mexicanas que muestra los sentires de su pueblo, también publicado por el gobierno del estado de Tlaxcala. Como editor, el poeta Lira es uno de los más reconocidos de la época, en cuanto a ediciones literarias se refiere. En una vieja imprenta que adquirió en la Plaza de Santo Domingo en la Ciudad de México y a la que bautizó con el nombre de La Caprichosa, publicó además de las revistas Fábula y Huitlale, más de 50 títulos de connotados escritores de su generación. Apoyado por su familia y su esposa Rebeca, a quien amó desde la adolescencia, dejaba impreso en los libros el gusto por las letras que él mismo escogía según la edición. En su madurez, ¿por qué no decirlo? Miguel N. Lira era un hombre guapo. Poseía el encanto que despierta el talento. En las mañanas practicaba la abogacía, las tardes las destinaba a la lectura y por las noches escribía sus libros. Así era observado y admirado por sus amigos del grupo Los Cachuchas y por el escritor Andrés Enestrosa. Fueron 4 los géneros que nuestro poeta cultivó con fervor para beneplácito de sus lectores: la poesía, la dramaturgia, la novela y el muy apreciado género epistolar en el que Lira pudo contactarse con diversas y muy importantes personalidades de la época como Heliodoro Valle, Alfonso Reyes, Vicente Alejandre y Frida Kahlo,
quien le hizo un retrato donde la personalidad del artista queda plasmada bajo el estilo inconfundible de la controvertida pintora. Estoy aquí con el maestro Desiderio Hernández Xochitiotzin, artista que nació con la fuerza de los grandes y que, al igual que Miguel en el Ira, ha sido destinado a engrandecer la historia cultural de su tierra. Maestro, tengo entendido que usted fue un gran amigo de Miguel en el Ira y que fue él personalmente quien lo invitó o lo contrató para pintar en los muros del Palacio de Gobierno la epopeya del pueblo tlaxcalteca. ¿Podría usted platicarnos cómo nació este proyecto? La historia es más o menos de la siguiente manera. Corría el año de 1950. Mi persona radicaba y trabajaba en la ciudad de Puebla. Y un domingo, posiblemente de los primeros días de diciembre, se presentó el maestro don Miguel en el Ira, junto con el otro compañero poeta, don Crisanto Cuellar Baroa, a donde yo me encontraba trabajando. Estaba yo haciendo unos carteles y unas escenografías para una kermés, de una fiesta suntuosa en relación con una kermés de la Virgen de Guadalupe. El que lo llevó fue el poeta poblano don Gregorio de Gante, que era mi compadre y amigo. Supe posteriormente que les habían organizado una comida homenaje, los componentes de la bohemia poblana. Y allí en las pláticas de sobremesa, el poeta Miguel en el Ira y el poeta don Gregorio de Gante hablaron de mi persona y don Miguel en el Ira pidió, pues, si era posible conocerme. De esta manera llegaron ahí donde me encontraba pintando, pues como todo chambero en esos casos, pues tentaba yo de alpargatas y con colores y cazuelas de colores en el suelo, ¿no? Y lo primero que me dijo el poeta don Gregorio, dice: Xochi, ¿conoces a los señores? Levanté la cara y le dije: no, maestro, no los conozco. Me dice: pues don Miguel en el Ira, aquí lo tienes presente. Entonces yo me levanté y él como que se sorprendió. Entonces le dije: maestro, no lo conozco a usted personalmente, pero las críticas literarias, su teatro, su poesía, yo me he enterado de todo eso en la revista México al Día. Yo vi que el maestro sonrió. Y le dije: con todo respeto, me referí al otro poeta, discúlpeme, le digo, no sé de usted, pero lógicamente vino usted con el poeta, ¿no? Maestro, ¿qué puesto ocupaba el poeta Miguel en el Ira en el gobierno de Tlaxcala en ese momento? Bueno, el poeta Miguel en el Ira dejó la Ciudad de México cuando le ofrecieron ser juez de distrito de la ciudad de Tlaxcala. Y lógicamente él vino con una alegría enorme porque iba a poder realizar aquellos sueños que todo artista tiene, o por lo menos tenemos algunos, de entregarse a su tierra. Eso fue más o menos allá unos años antes, ¿no? El maestro Lira aquí en Tlaxcala reunía a gentes de la literatura, del arte y sobre todo amigos en su casa Huitlale, los sábados o los domingos, en unas tertulias culturales, literarias y de amistad. El maestro en esa ocasión que me conoció me invitó a asistir. Yo lógicamente me sentí honrado y acepté. Y de esta manera empecé yo a asistir a sus reuniones de tipo cultural. Y un día de tantos, del año de 1953, el poeta, así platicando, como que no da la cosa, me dijo: oiga, Xochitiotzin, ¿no le gustaría hacer usted un mural? Puede ser que sea la obra de usted para Tlaxcala. Con todo respeto, lo he dicho muchas veces, no creí nada absolutamente, porque muchas veces me habían ofrecido muchas cosas, y sobre todo porque pintar un mural, como yo lo concebía ya, o lo empezaba a concebir, era una cosa muy difícil. Pero yo le dije al maestro que sí, y él quedó muy contento.
seguí yo asistiendo a sus reuniones, él me preguntaba si había ya entrado en tema. En realidad no había entrado en tema, ¿no? Pero pues ya estaba el gusanillo. ¿Usted había pensado ya en hacer un mural, o ese mural, o nació de su conversación con Miguel en el Lira? Nunca he creído nada de ilusiones, ni me he querido adelantar a las circunstancias históricas, sino siempre he avanzado dentro, en este caso, del arte y de la vida, cuando se puede avanzar. Cuando no se puede avanzar, se queda en ese lugar trabajando. Por lo tanto, nunca había pensado ni pintar un mural, ni aquí, ni en ningún lado. Simplemente ir realizando en esos días mi obra de caballete, eso sí, ya con un sentido mexicano, regional, en este caso, en esos días. Había ya empezado a trabajar los carnavales de Huejotzingo, lógicamente también los carnavales de mi pueblo, de Contla. Es decir, ya empezaba yo a entender esa cosa maravillosa que es ser leal, ser íntegro e inspirarse, si vale la palabra, o vivir y convivir con lo de uno, con lo que uno quiere, con lo que uno conoce, con los que son de uno, su medio ambiente. Entonces también pareció muy importante desde ese punto de vista, pero en relación con el mural, pues ya tenía cosquillas, como digo, ¿no? Pero uno de esos domingos, posiblemente al mes siguiente, asistió a esa reunión el poeta e historiador don Francisco Monterde. También le diré, también ya conocí el trabajo literario e histórico de Francisco Monterde, especialmente su libro La silla de oro de Moctezuma. Y entonces Monterde me felicitó de una manera pues rimbombante, así con mucha franqueza, y me dijo que esa obra era una gran oportunidad para mí y una herencia maravillosa para Tlaxcala. Y en ese momento entendí la grandeza que podía ser la obra y la responsabilidad. Maestro, ¿cómo era Miguel en el Lira con sus amigos? ¿Cómo era exactamente su personalidad, con los jóvenes, con su entorno? ¿Cómo era el poeta? Don Miguel en el Lira era de descendencia de los antiguos caciques tlaxcaltecas, él se orgullecía de descender de Maciscassin, ¿no? Entonces tenía una nobleza étnica, noble, era de nobleza indígena. Por otra parte, su abuelo, don Miguel Lira y Ortega, benemérito del Estado, fue un gran liberal y un gran servidor del Estado, de una verticalidad absoluta, que ocasionó que cuando Miguel en el Lira, cuando su abuelo, el poeta, dejara el poder, tuvo que emigrar de Tlaxcala por su verticalidad. Entonces, estos dos aspectos le daban al maestro una presencia, diríamos, un poco de respeto, o digamos de distancia entre el pueblo y él. Muchas gracias, maestro Desiderio Hernández Xochitl. Vamos a agradecer por medio de este programa a Miguel en el Lira por el legado cultural que nos dejó, no solo al estado de Tlaxcala,